Bienvenidos a esta serie de videos donde vamos a revisar una estrategia sumamente rentable, agresiva en contratos de opciones del SPX con vencimientos del mismo día. Primeramente vamos a explicar cómo se conforma la configuración, qué necesitamos. Del lado izquierdo estamos viendo el SPY en velas de 1 minuto y tenemos tres indicadores. Tenemos una media móvil de 30 periodos exponencial, una media móvil exponencial de 14 periodos y el indicador TTM Trend. Este último, ¿qué es? Este nos ayuda a visualizar las tendencias. Lo que hace es pintar las velas de color azul y rojo acorde a la tendencia que tienen. No importa si, por ejemplo, aquí hay una vela bajista, pero sigue dentro de un periodo alcista, entonces la vela sigue siendo azul. Estas obviamente pues no nos sirven mucho porque están cambiando constantemente, pero en términos generales puedes visualizar esta parte azul, esta parte roja, esta parte azul, y eso te va a ayudar a entender un poquito mejor cómo está conformada la tendencia actual. Recordemos que estas son micro tendencias porque estamos viendo velas de 1 minuto. Esto lo podrías visualizar por ejemplo en horas. Y bueno, los últimos días han sido bajistas, ahorita aparentemente empieza a recuperar alcista. Entonces son tendencias más grandes. En el caso de las velas de 1 minuto pues son pequeñas tendencias que va formando el precio. Ahora, ¿cómo vamos a operar los contratos de opciones? Primeramente necesitamos que se dé un movimiento fuerte en cualquiera de las dos direcciones. ¿Cómo vamos a identificar ese movimiento fuerte? En primer momento vemos que al inicio del día no hay una tendencia clara. Como lo vemos, pues está cambiando rojo, azul, rojo, azul, rojo, azul y no hay una tendencia clara, además de que las medias móviles exponenciales se están cruzando constantemente y prácticamente están acostadas, están muy planitas. ¿Qué necesitamos? Que tomen una dirección alcista o bajista. En este caso, el primer movimiento se da aquí cerca de las 9:10 de la mañana, hora de México, y se da este movimiento fuerte a la baja. Ese es el primer movimiento que tenemos que buscar y esperar, pero no es el movimiento que vamos a operar. Lo que vamos a hacer es esperar el retroceso para que regrese más o menos idealmente a la media de 30 periodos, pero en ocasiones en la de 14 puede ser ya una buena entrada. ¿Qué necesitamos para confirmar mejor nuestro punto de entrada? Normalmente cuando se da el movimiento hay un color claramente, en este caso rojo. Cuando viene el retroceso hace el cambio de color y la entrada la vamos a hacer en el momento en el que vuelve a cambiar con la tendencia que traíamos, en este caso a rojo. Nuestro punto de entrada entonces idealmente hubiera sido aquí, 9:31 de la mañana. Ahora, si revisamos el contrato de opciones de esa que tenemos por acá, el primer movimiento, si bien fue fuerte, dio un movimiento de más de 150%, es muy arriesgado porque todavía no tenemos la claridad de que esto efectivamente va a seguir bajando. Aquí venía siendo una tendencia que había estado respetando. Entonces, bueno, aquí no tenemos claridad de que efectivamente esto se pueda romper. Esto aquí también pudo haber rebotado conforme a lo que veníamos viendo. Si esto lo vemos así, hasta ahí no tenemos una señal tan clara de que esto efectivamente vaya a caer porque ya había hecho estos movimientos y vemos estas velas largas que regresaban. Por eso es que esperamos a que se dé el primer movimiento fuerte. Y nuestra entrada entonces en segundo momento, en el segundo impulso, hubiera sido aquí, 9:31 más o menos. En este momento podemos entrar en nuestra operación en algún rango de esto. Obviamente entre más arriba, tu contrato en este caso como es put, pues vale menos, pero el movimiento va a ser más grande. Si te esperas más tiempo, pues lo estás comprando más caro, pero bueno, hay un poco de mayor seguridad de que efectivamente se va a dar ese movimiento. Entonces más o menos nuestro punto de entrada era 9:31. Podríamos decir que compramos cerca de la mitad de la vela, 5:40, 5:45 más o menos. Y ese movimiento nos dio en un primer impulso 73%, que es el punto hasta donde llegó acá abajo. 73% bastante rápido, aquí lo hizo en 12 minutos más o menos. Ahora, ¿cómo salir y tomar ganancias? La primera es que mientras el precio no vuelva a rebotar y supere la
la media exponencial de 14 periodos, puedes mantenerte dentro del trade. ¿Qué significa? Que por ejemplo este pequeño retroceso que viene de aquí no debería de ser suficiente para sacarte, sobre todo pensando en que entraste aquí en 5.44, acá estás en 40% y te retrocede. Ahora, aquí entra mucho la gestión de capital y la gestión de riesgo. ¿Por qué? Porque en este momento ya llevas un 40%. Haber aguantado eso significa que bajó otra vez como a 13%. No es lo ideal es que, por ejemplo, alrededor de 35-40 empieces a tomar ganancias, que significa que si operas, por ejemplo, 10 contratos, puedes sacar a lo mejor ahí 3 o 4. ¿Para qué? Para que si se da este retroceso y esto eventualmente sigue bajando, esas que tomaste de ganancias, por un lado te puedan servir de colchón para que puedas aguantar un poco más si es que decides todavía mantenerte en el trade y se va esto por debajo de tu punto de entrada. Esa ganancia que tomaste arriba hace como si hubieras entrado un poquito más abajo, porque ya aseguraste una ganancia, entonces tienes un pequeño colchón. Y en el peor de los casos, cerrar en break-even. Pero esa misma toma de ganancias lo que te permite es que ya llevas una ganancia acá arriba y este retroceso puedes permitirlo un poco y esperar que se dé este movimiento. Ahora, normalmente estos contratos se mueven 50, 60, 70, 80 y hasta 100%, incluso más. Hoy es un día de poca volatilidad y bueno, aquí estamos viendo este movimiento de 70% que es bastante bueno. Ahora, si bien esto siguió dando, por ejemplo la entrada la habíamos marcado en 5.45 más o menos, esto dio hasta 74 y en otro punto hasta 82. No me hubiera gustado aguantar la posición hasta acá, en primera porque estos movimientos, si se fijan, fueron muy rápidos. Rápidamente tocó 70 y luego bajó a 50. A menos de que ya tengas puestos tus targets para que en cuanto el precio toque te venda, puede ser una buena opción, pero si lo haces manual y en el momento decides, este movimiento fue demasiado rápido y realmente no hubieras podido tener mucha oportunidad de haber tomado ganancias. ¿Por qué no me gusta este movimiento hasta acá? Porque en un punto acá ya llevaba 60% y eso te volvió a bajar hasta 12%. Haber logrado llegar hasta acá implicó que ya tenías acá un 60%, bajó a 12% y volvió a subir. Ya teniendo un 60% ya deberías de haber asegurado la mayoría de tu posición y a lo mejor dejar 1 o 2 contratos por si es que esto sigue volando. Porque eso sí pudo haber pasado. Aquí vemos esta caída fuerte, al final el precio recuperó, pero esto pues sí, pudo haber indicado que esto iba a seguir cayendo, entonces esto tu contrato de puts pudo haber seguido subiendo muchísimo más. Aquí estamos viendo en tiempo real lo que sucedió precisamente con la estrategia. Viene el movimiento fuerte a la baja, regresa a ese punto y en el momento en el que se transforma en rojo, por aquí debimos de haber entrado y esto puede seguir cayendo. Una forma de proyectar hasta dónde puede caer es que midas más o menos cuánto cayó en este primer movimiento y lo traslades para acá. Entonces esto podría llegar más o menos a 524.23. No necesariamente tiene que ser exacto, pero esto te puede dar una idea del rango del movimiento. Entonces puedes empezar a tomar ganancias. Y por ejemplo, si analizamos esto en este momento que está pasando, nos vamos al contrato put, que es este de acá, y es este movimiento. Entonces ahorita, bueno, este contrato ya vale muy poquito porque ya va a acabar el día, pero más o menos estaba en 90 centavos y subió a 155, es decir 70% en este movimiento de aquí a acá. Entonces la estrategia es muy clara. Buscamos ese primer impulso, el retroceso a las medias de 30 o de 14 y en el cambio de color atacamos nuevamente para la continuación. Vamos a revisar ahora cómo hubiera sido una entrada alcista. Aquí vemos esta parte de aquí. Aquí vemos que las medias se abren, viene el retroceso a las medias. Aquí llega el retroceso a la media de 30, que es esta la más ancha, y en el momento en el que cambia a azul tenemos este movimiento alcista. Como se veía en el contrato de opciones, es justamente aquí. Es una entrada en 4.10 que te dio un 50% a esta altura
hasta un 118% en el movimiento final, ¿vale? Entonces esa es la estrategia que utilizo, que vamos a empezar a estar detallando de manera diaria, por lo cual te invito a que te suscribas al canal, le des like y me dejes tus comentarios para ir viendo cómo mejorar estos videos y que mejore tu estrategia y tus rendimientos. Una aclaración es que estos porcentajes se dan con contratos de vencimiento del mismo día, lo cual significa que son de alto riesgo. ¿Qué sucede? Que necesitas estar en el momento y en la dirección adecuada. ¿Por qué? Este contrato, por ejemplo, call, al inicio del día estaba alrededor de $9 acá. Aunque en algún momento del día el precio lo que hizo fue caer y luego regresar acá arriba, el contrato de opciones apenas logró recuperar esa parte, pero viene una pequeña caída y pierde prácticamente toda la mitad de su valor. ¿Por qué? Por el time decay. Acuérdate que estos contratos expiran este mismo día, entonces el tiempo es un factor sumamente importante. Diferente a cómo funcionan las acciones. Aquí si tú compraste aquí la acción, aunque haya caído, si eventualmente termina acá arriba, no perdiste nada por el tiempo, ¿vale? Pero en los contratos de opciones no funciona así. Seguramente ya lo sabes, simplemente es una aclaración. Si no lo sabes, déjalo en los comentarios para que lo podamos explicar. Pero bueno, básicamente esa es la operación. Aquí podemos ver, por ejemplo, que esos retrocesos a estos puntos nos vuelven a dar puntos de entrada. ¿Cuándo? Cuando vuelve a cambiar de color después de haber testeado las medias exponenciales de 30 y de 14 periodos, ¿no? Aquí nos da, por ejemplo, este punto de entrada, nos lleva de aquí a acá, que si lo vemos en el contrato de opciones, la entrada es más o menos en este punto, te lleva de $5 aproximadamente a 8.80 más o menos. Eso significa que es un 78% aproximadamente, ¿vale? Pues esa es la estrategia, vamos a seguir revisándolos. El día de mañana subiré un nuevo video con los movimientos que se den mañana. Algo importante que debes de revisar es que antes de operar sepas que no haya noticias importantes que vengan en un momento específico del día. En ocasiones, por ejemplo, se presentan noticias importantes en una hora específica e independientemente de lo que esté haciendo el gráfico, esa noticia puede destruir el gráfico completamente y se va en una u otra dirección muy fuerte por la noticia. Entonces es importante que tengas conocimiento de cómo están las noticias en ese día para que no te vaya a sorprender un movimiento de repente tan brusco. Vale, pues nos vemos en el próximo video.